Buenos días, yo soy Elki Méndez y estaré con ustedes en este resumen de 24 horas de Costa Rica Noticias. Vamos antes a recordarles nuestras redes sociales. Recuerde que usted puede visitarnos en Facebook en Sinar Costa Rica Noticias y también seguirnos en Twitter en @Sinar Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. El próximo 27 de marzo se cumplen 50 años de la creación del Parque Nacional Santa Rosa. En esta edición, un reportaje especial. El Partido Liberación Nacional mantendrá su convención interna para el próximo 6 de junio. Pérez Celedón encabezó los casos de COVID-19 en centros educativos durante el primer mes de clases. Expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado este lunes a 3 años de cárcel por corrupción y tráfico de influencias. El próximo 27 de marzo se cumplen 50 años de la creación del Parque Nacional Santa Rosa. Este lugar fue la semilla que germinó el área de conservación Guanacaste, un modelo de preservación que ha logrado recuperar 163,000 hectáreas en los últimos 35 años. Para nosotros Santa Rosa ha sido la semilla donde se ha germinado lo que hoy día es el área de conservación Guanacaste silvestre, esa conectividad de ecosistemas. Al observar estas imágenes, recordamos el 20 de marzo de 1856 y la histórica batalla de Santa Rosa. Esta hacienda fue escenario de dicha gesta, pero también representa un aporte invaluable en el inicio de la conservación de las especies naturales de Guanacaste. Hace casi 50 años, un 20 de marzo de 1971, se creó el Parque Nacional Santa Rosa. El objetivo principal era preservar la historia en este terreno de 10.400 hectáreas, pero también permitió que 15 años después naciera lo que hoy conocemos como el Área de Conservación Guanacaste, la muestra de bosque seco más grande del país y un modelo de conservación único en el mundo. Arrancamos de Santa Rosa, acá donde nos encontramos, 10.400 hectáreas de bosque seco. Arrancamos con un proyecto para consolidación territorial, ir comprando propiedades para conectar con las montañas, Orosí, Cacao, Rincón de la Vieja. Y entonces tener 4 ecosistemas juntos, conectados y conservados a perpetuidad. El marino costero, el ecosistema seco, el ecosistema lluvioso y el ecosistema nuboso. El área de conservación Guanacaste está compuesta por los parques nacionales Santa Rosa, Guanacaste y Rincón de la Vieja, además de la Estación Experimental Forestal Horizontes y el Refugio de Vida Silvestre Bahía Junquillal. Actualmente la componen 163,000 hectáreas de un solo bloque de ecosistemas que se lograron recuperar en una segunda fase de conservación. En este proceso de 35 años han sido más de 350 propiedades las que se han adquirido, se han pagado, se han negociado para incorporarlas en el portafolio de conservación. El desarrollo del ACG ha sido un punto vital para la recuperación de las poblaciones de jaguar y chancho de monte, debido a que estas se consideran como especies indicadoras, es decir, que estas especies son muy sensibles a cambios ambientales y de su ecosistema, por lo tanto necesitan un ambiente muy rico, muy bien conservado, con grandes extensiones de terreno para poder ocurrir. Esta área representa un 2% del territorio nacional y un 13% de la provincia de Guanacaste. Pero este pedacito de territorio ofrece albergue a 335,000 especies terrestres. Es una riqueza biológica increíble que equivale a un 2.6% de la biodiversidad mundial. Podríamos decir que en el ACG existen más especies terrestres que en todo el norte de México, Estados Unidos y Canadá juntos. María es una jaguar de 9 años de edad. Es objeto de estudio del programa Jaguar del Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional.
Desde el 2014 porta un collar GPS y es captada constantemente por las cámaras trampa ubicadas en Playa Naranjo en el Parque Nacional Santa Rosa. Ella muestra a la perfección los resultados de un exitoso programa de conservación, pues cumple un patrón poco común en su especie. Ha tenido al menos 2 partos, el último se registró en el 2019 y 2 de estas crías aún la acompañan. La abundancia de recursos en su hábitat les ha permitido sobrepasar en tamaño y peso a su madre. O sea, significa que ella fue capaz de llevarlas hasta prácticamente la adultez, y nos da una idea de que es una buena madre y también del buen estado de los bosques del ACG. ¿Por qué? Porque esto es algo poco común en los jaguares, que 2 crías lleguen hasta la adultez. Normalmente llega una, y eso es muy importante porque nos da una idea que son bosques que tienen abundancia de presas, que están saludables y que pueden permitir que este tipo de cosas ocurran. El secreto de esta conservación también se basa en los procesos de bioalfabetización que el ACG implementó mediante su programa de educación biológica. Durante la pandemia se imparte de forma virtual, pero antes los estudiantes, maestros y padres de familia de las comunidades aledañas a las áreas silvestres protegidas que conforman el ACG visitaban el bosque tropical seco, la zona costera y el bosque tropical húmedo, para estudiar las características de cada uno de los ambientes y la historia natural de la biodiversidad que los habita. Tratamos de que haya un cambio de actitud de los escolares que vienen acá al área silvestre protegida. Es un programa en el que ellos tienen un contacto directo con la naturaleza, y por eso nosotros apostamos a que el cambio de actitud es muy alto en ese sentido, porque ese contacto directo es el que hace la diferencia. Este programa ha permitido que comunidades enteras se conviertan en generaciones de guardianes de los recursos naturales, disminuyendo así algunos delitos ambientales como la caza, la extracción de especies y la tala de árboles. Tenemos un ejemplo muy lindo de la comunidad de Colonia Bolaños también. Esa es una de las comunidades que tenemos desde que el programa inició, precisamente por la problemática que se vivía ahí de cacería, de quemas, etcétera. Es una comunidad que colinda con el Parque Nacional Guanacaste en 3 puntos cardinales, entonces para nosotros es una comunidad clave. En ese sentido, ellos han cambiado mucho de actitud, a tal punto que tenemos brigadas de voluntarios que vienen a apoyarnos cuando hay incendios forestales. En 50 años son muchos los esfuerzos que se han logrado en este pedacito de tierra al norte de nuestro país. Sin embargo, existen otros factores como el atropello de especies por carros y camiones, los incendios forestales, la falta de personal y algunos problemas administrativos que de distintas formas se convierten en enemigos de este ambicioso proyecto ambiental calificado como sitio de patrimonio natural. Estos conflictos los vamos a analizar en la segunda entrega de este trabajo. Los diputados buscarán corregir la redacción de una moción que otorgaría la Rectoría de Empleo Público al Mideplan para evitar vicios de inconstitucionalidad. El jueves anterior, los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración aprobaron la moción 82 al proyecto de ley marco de empleo público que devolvió a la Rectoría en esa materia al Mideplan. Además, esta moción crearía el Sistema General de Empleo Público, que sería integrado por el Mideplan, la Dirección General de Servicio Civil y los departamentos de recursos humanos de las diferentes instituciones públicas. Sin embargo, esto encendió las alertas de los legisladores, quienes consideran que dicha moción podría generar duplicidad de las funciones del Ministerio de Planificación y el Servicio Civil. Digamos que todavía peor que una ley que fomente un uso abusivo de la Rectoría del Poder Ejecutivo creando un superministerio, podría ser una ley que haga eso y que encima reparta las competencias duplicándolas entre dos ministerios o 2 órganos del mismo Poder Ejecutivo. Porque entonces la concentración de poder se daría, pero igualmente tendríamos duplicidad de funciones y una rectoría absolutamente ineficaz. Es decir, ese sí ya sería el acabose. Por su parte, el diputado proponente de la moción, Luis Fernando Chacón, reconoció un error en la redacción de la misma y dijo que este martes espera poder corregirla en la comisión que discute el proyecto. Ese no fue de nosotros. Vamos a ver,
está sujeta a interpretación. Le hemos dado una y otra vez la revisión, pero hay un verbo ahí de hacer y coordinar que nos deja todavía con la dualidad, si queda claro o queda la confusión de que hay dos rectorías, y lo que no queremos es que exista la confusión. Si la 81 está más clara, yo estaría dispuesto, esto no es un tema de ego, sino también de razonabilidad, y si la 81 está más clara y evita la confusión de que hay dos rectorías, pues sería mejor revisar 81. Para el abogado constitucionalista Esteban Alfaro, el problema sería que las competencias delegadas al Mideplan sobrepasen las autonomías. Cuando ya empiezan ese tipo de divisiones es donde se corre el riesgo eventualmente de caer en una acción contra la Constitución política. En mi criterio muy personal me parece que la división político-técnica, si bien es deseable de una perspectiva operativa, puede traer este tipo de inconvenientes que a la sala podrían no sonarle muy bien en una eventual, ya sea consulta o en una eventual acción. Yo soy del criterio que la división debería darse más que todo política a efectos del Mideplan y la parte operativa para cada institución respectiva, insisto, las universidades, por ejemplo. La discusión del paquete de 474 mociones continuará este martes en el Congreso. El Partido Liberación Nacional mantendrá su convención interna para el próximo 6 de junio. En esta agrupación política pidieron tanto al Tribunal Supremo de Elecciones, así como al Ministerio de Salud, emitir los protocolos sanitarios que se deberán cumplir el día de la elección interna, tales como la cantidad de miembros de mesa, las juntas receptoras de votos y el transporte para esta convención. El PLN contará con 2.600 juntas receptoras de votos distribuidas en 850 centros de votación. Días atrás, las autoridades del partido suspendieron la convocatoria del proceso interno prevista para este 1 de marzo, debido a que el ministro de Salud señaló como poco prudente realizar la convención en medio de la pandemia. Lo que nos hacen mención clara es que ellos están terminando de ajustar los protocolos y a partir de ahí nosotros estaríamos ya esperando los mismos. Lo que hicimos fue este alto en el camino para hacer los ajustes necesarios. En ningún momento estamos cambiando la fecha del 6 de junio y lo que estamos esperando ya es la carta que, según las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones, nos estarían enviando en el transcurso de esta semana. Antibióticos, multivitamínicos, analgésicos y anticonceptivos son algunos de los medicamentos que se han decomisado durante este 2021. Ante esta situación, farmacéuticos hacen un llamado a la población sobre el riesgo de adquirir fármacos con dudosa procedencia. En Costa Rica, cerca de 4.000 unidades de medicamentos contrabandeados provenientes de Nicaragua fueron decomisados en lo que va del 2021. Se han incautado antibióticos, multivitamínicos, analgésicos, antihistamínicos, psicotrópicos y anticonceptivos. Por otro lado, datos oficiales de la Policía de Control Fiscal de Costa Rica detallan que para el 2017 se lograron decomisar 224.053 unidades de fármacos falsificados. Según expertos en farmacología, el comercio ilegal de medicamentos es actualmente un problema latente no solo en Costa Rica, sino en la región, que amenaza la salud pública y la economía de las naciones. Esta es una situación muy preocupante que pone en riesgo la salud pública. El comercio ilícito de fármacos es una operación que viene afectando al mundo desde años atrás. La región centroamericana y del Caribe sufre cada vez más las consecuencias de este mal que ataca a los ciudadanos en su salud y seguridad, a las empresas por las pérdidas en ventas y daño reputacional, a los países en su recaudación fiscal y a la sociedad en la pérdida de empleos y en la inseguridad que ocasionan estos grupos delictivos. Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud muestran que entre 72.000 y 169.000 niños mueren de neumonía cada año después de recibir medicamentos ilícitos, y de la medicación falsa contra la malaria podría ser responsable de la muerte de 116.000 personas. Fedefarma considera de suma importancia tomar acciones para prevenir, detectar y responder a la expansión creciente de medicinas falsificadas e ilícitas, que tienen nefastas consecuencias como poner en peligro la salud, prolongando las enfermedades u ocasionando la muerte de las personas. Además, promueven la resistencia a los antimicrobianos y la transmisión de las infecciones fármaco-resistentes. Minan la confianza en los profesionales de la salud y en los sistemas sanitarios.
El problema afecta a una amplia gama de productos como vacunas, antibióticos, anticonceptivos, antipalúdicos, entre otros. Este problema se ha acrecentado con la pandemia, especialmente con productos supuestamente mágicos contra la COVID-19 y falsificaciones muy recientes en el tema de las inmunizaciones contra el SARS-CoV-2. Debido a la baja de los casos diarios de COVID-19, el SEACO coexistirá con el SENARE. Las instalaciones atenderán pacientes del SARS-CoV-2 y a personas con procesos de rehabilitación. El Centro Nacional de Rehabilitación, junto con las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social, están planificando el regreso paulatino de algunos servicios. La idea de las autoridades es que coexista el SENARE con el SEACO y así poder seguir tratando dos grandes tareas, como lo son la atención de la pandemia por la emergencia nacional y la atención de las personas con discapacidad en sus procesos de rehabilitación. Al estar vacunado prácticamente el 100% de la población o de los funcionarios del SENARE y al disminuir esta segunda ola, al estar en la fase de descenso, gracias a esto ya podemos ir retomando algunos espacios, algunos servicios dentro de las instalaciones del Centro Nacional de Rehabilitación para que pueda haber una coexistencia con SEACO sin que eso signifique un riesgo para las operaciones, para los funcionarios y sobre todo para los pacientes que nosotros atendemos regularmente en SENARE. Los servicios que se estarán retomando en las instalaciones físicas del SENARE serán rehabilitación física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, odontología, consulta externa especializada de fisiatra, el hospital de día con consulta multidisciplinaria presencial. Estamos aproximadamente pensando que en unas 3 semanas ya podamos tener todo organizado para poder dar la atención que estamos dando afuera y la atención que no hemos podido dar dentro de las instalaciones del SENARE, siendo instalaciones que son más cómodas y que van a favorecer la atención de nuestros pacientes. Eso sí, de la manera más segura posible, que eso siempre ha sido la intención, que nunca por atender vayamos a generarle un daño a nuestros pacientes. La intención es dar nuestra atención con calidez, con calidad y profesionalismo, pero de la manera y en el ambiente más seguro posible. El acceso de los pacientes del SEACO y los pacientes del SENARE son completamente diferentes, así que las autoridades señalan de que no habrá riesgo de que puedan coincidir en los espacios habilitados. Señalan que durante el 2020 el personal de SENARE se mantuvo brindando atención, 5.700 consultas especializadas presenciales, 12.000 consultas virtuales, 610 atenciones en el hospital de día, 47.000 consultas de terapia, que significó 385.000 tratamientos de terapia. Además, se entregaron 106 sillas de ruedas y se dieron 620 ayudas técnicas como bastones, corset ortopédico, férulas, entre otros. Desde ayer se eliminó la restricción vehicular de placas para los fines de semana. No obstante, se mantiene la restricción de circulación entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. La restricción por placas entre semanas se mantendrá en el casco de San José. La restricción por placa los fines de semana se eliminará a partir de este lunes 1 de marzo. Aunque se mantiene la restricción nocturna que regirá de 11 de la noche hasta las 5 de la mañana de lunes a domingo. Eso sí, la restricción por placas entre semanas se mantiene para el casco central de San José. El director de tránsito, Germán Marín, señaló que a raíz de la apertura y levantamiento de medidas sanitarias paulatinas, se ha evidenciado una mayor circulación de vehículos en las calles. Bueno, es previsible que como se ha ido levantando de diciembre a este momento, a marzo, las restricciones se ha ido liberando y se ha ido promoviendo pues las reaperturas económicas, las reaperturas de los flujos vehiculares. Vamos a experimentar un aumento en esos flujos vehiculares. Se va tendiendo a entrar a una normalidad que ya pues teníamos en otros momentos, entonces pues eso obviamente va a generar que vuelvan nuevamente los congestionamientos, los cuellos de botella en las diferentes intersecciones, en los diferentes puntos y los aspectos que ya pues encontramos en otros momentos de una alta densidad vehicular.
Con este proceso de la pandemia sí vimos que muchas empresas, tanto nacionales como transnacionales, tomaron decisiones de, en los casos que se podían hacer funciones teletrabajables, se ha implementado mucho esta modalidad y eso pues ha ayudado allá a los congestionamientos normales, estamos hablando extra pandemia. Con el levantamiento de la medida de restricción vehicular también se beneficiarán los comercios, quienes podrán aumentar su horario de cierre. Pérez Celedón encabezó los casos de COVID-19 en centros educativos al corte de la semana anterior. En total se registraron 90 alertas en escuelas y colegios. En la última semana de febrero, el Ministerio de Educación Pública reportó 90 casos de alertas por COVID-19 en centros educativos, 10 más que la semana anterior. A pesar de que la cifra va en aumento, alcanza apenas el 2% de los centros educativos del país. Del 19 al 25 de febrero se nos ha informado por parte de las 27 direcciones regionales de educación que se ha aplicado de forma correcta y oportuna el protocolo para casos sospechosos y positivos en 90 centros educativos del país. Según el reporte del MEP, Pérez Celedón es el cantón con mayor alertas, seguido de las direcciones de San José Oeste en centros educativos como La Carpio y Lomas del Río, y San José Norte en algunos centros educativos como San Antonio de Coronado, Los Sitios y el Jardín de Niños José Rafael Araya. Un caso positivo o sospechoso de COVID no implica el cierre del centro educativo. Según el protocolo, se debe realizar una desinfección de la zona, se aísla al menor o a la persona contagiada y se realiza un análisis de los contactos. Cada centro educativo debe de coordinar con el Ministerio de Salud para el seguimiento de los casos. Según el MEP, solo se cerrará un centro educativo si existe un escenario epidemiológico que así lo justifique. En Costa Rica se han registrado 204.341 casos de COVID-19 al último corte anunciado por el Ministerio de Salud. La Fuerza Pública iniciará una investigación tras el robo de 25 armas que sufrieron la madrugada del sábado en la Academia Nacional de Policía en Pocosí. Según dijo el ministro de Seguridad Michael Soto, un miembro de ese cuerpo policial facilitó el robo. La Fuerza Pública iniciará una investigación luego del robo de 25 armas de fuego el pasado sábado en la Academia Nacional de Policía en Pocosí. Según dijo el ministro de Seguridad Michael Soto, un miembro de la Fuerza Pública facilitó el robo. Tenemos que ser muy sinceros, hay cosas que hay que corregir, que hay que revisar y a lo interno del ministerio haremos lo correspondiente. De hecho, desde el primer momento revisamos todo con los compañeros, pero también hay que decirlo, alguien a lo interno nuestro vulneró y facilitó la sustracción de estas armas. Entonces vamos en las dos vías, en coordinación con OIJ y también a lo interno de nuestro ministerio. Este domingo se localizaron las armas en una vivienda en la Rita de Pocosí y se detuvo a 3 personas. Dentro de la misma se ubicaron también municiones, radios y chalecos. Es un proceso pues que ahora se judicializará y se hará la contabilidad a ver si están todas, pero por lo menos ya la información es que tenemos certeza de que las mismas están en esta vivienda. Tenemos 3 personas de momento detenidas según lo que nos informan y pareciera que es delincuencia local, que también tenemos que determinar esto, así como determinar el vínculo, porque estas personas al ingresar tienen información privilegiada, entonces es probable que exista un vínculo con oficiales nuestros y eso es en lo que tenemos que trabajar y coordinar con OIJ pues para proceder a lo correspondiente. El robo de las armas se produjo el sábado a las 3 de la mañana cuando 5 sujetos, vestidos con ropa negra y gorras, sorprendieron a los oficiales que se encontraban bajo un toldo custodiando la entrada de la academia, ubicada en la Roxana de Pocosí. Los sospechosos lograron controlar a 6 oficiales en total, procedieron a la sustracción de las armas y huyeron en 2 vehículos. Luego del hecho, 2 policías resultaron heridos. Las autoridades hacen un llamado a los conductores a mantener el respeto hacia los ciclistas en la vía pública, ya que ellos tienen los mismos derechos. Así lo señaló el director general de Tránsito, Germán Marín, luego del accidente que protagonizó una conductora con un grupo de ciclistas en Alajuela durante el fin de semana. Prudencia y respeto es el llamado que hacen las autoridades a los conductores en la vía para respetar a los ciclistas, pues este fin de semana se presentó un accidente en el que una conductora impactó contra un grupo de ciclistas e hirió a 2 de ellos. En un video que circuló en redes sociales se evidencia cuando el vehículo adelanta a los ciclistas. Uno de ellos le dice unas palabras y posteriormente la conductora gira hacia la derecha y los impacta.
Leandro Morera, uno de los ciclistas, contó en detalle cómo surgió el incidente. Nosotros transitábamos por el carril derecho, como nos faculta la ley, en una vía donde incluso hay 2 carriles y donde este carro, el cual no habíamos visto, con el cual no habíamos tenido ningún tipo de contacto y mucho menos una discusión, pudo habernos rebasado antes de hacer el viraje a la derecha. Sin embargo, lo hizo hasta después. Cuando lo hizo, decidió insultarnos y gritarnos una cantidad de improperios, a lo cual nosotros respondimos con un saludo de amabilidad. Específicamente Omar Blandón le dijo gracias, se disculpó y le dijo: señora, Dios la acompañe. La señora tuvo que detenerse para hacer el semáforo y fue cuando decidió emprenderla contra el grupo. Al final solo logró atropellar 2 muchachos, los cuales, gracias a Dios y gracias a un milagro, tienen lesiones mínimas. Ante estos hechos, el representante de la Asociación de Deportistas contra la Violencia Vial y el Irrespeto, Ramón Péndones, indicó que existe un desconocimiento por las leyes que amparan a los ciclistas. Específicamente, la gente aduce cosas como que los ciclistas no pueden ir en pelotón, cosa que es falso. La ley ya no obliga a que andemos en fila india. Podemos andar ocupando todo el carril, eso también es específico la ley, como ocupa todo el carril un automóvil. Entonces, adelantar a un ciclista es lo mismo que adelantar a otro automóvil. Es decir, hay que invadir el carril contrario, parcial o totalmente, y obviamente cuando la señalización lo permita y cuando no venga otros usuarios ocupando la vía que uno va a invadir. Por su parte, el director de tránsito, Germán Marín, dijo que los conductores deben de mantener el respeto, pues sin importar el medio de circulación, todos tienen los mismos derechos. El más grande defienda o respete al más pequeño. Ese es un escenario pues importante tomar en consideración, donde la idea no es que quién tiene más derecho, que es lo que tal vez lamentablemente en algunas de las etapas se ha confundido. Vemos que el ciclista, hay recomendaciones y hay parte de la legalidad. Efectivamente, tanto el peatón como el ciclista, el motociclista, se debe procurar que sean lo más visible al ojo del conductor. ¿Por qué este sentido? Porque puede ocurrir también, y es una recomendación tanto para el peatón como para el ciclista, para que el conductor realmente pueda observarlo adecuadamente. De acuerdo con el registro de tránsito, han fallecido 6 ciclistas en carretera por accidente de tránsito durante este 2021. La semana anterior, un ciclista murió tras ser atropellado por un conductor que manejaba en estado de ebriedad. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información aquí en Costa Rica Noticias. Su casa, compra de lote y construcción es ya, con vivienda accesible del BCR. Un crédito que podría financiarle el 100% con el aporte del Bambi, con la tasa más baja de créditos de vivienda del BCR. Accesible para personas o grupos familiares de ingresos medios, con un monto máximo del valor de la solución a financiar y un plazo de hasta 30 años. Por eso la solicitud de su crédito de vivienda accesible es ya. Somos el Banco de Costa Rica. Un encuentro con la escritora y editora colombiana Lucía Donadío es un encuentro con la tenacidad y la dulzura, con la sencillez y la serenidad que solo poseen aquellos a quien la vida, pero también la muerte les ha enseñado lo que es verdaderamente importante. Yo creo que la poesía es como una revelación que uno siente en instantes y que uno siente que esas palabras que llegan hay que escribirlas. Fuerza Latina, los domingos a las 2 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. Continuamos en Costa Rica Noticias y ahora nos vamos hasta el campo deportivo. El promedio de goles de Marcel Hernández lo coloca como uno de los mejores delanteros extranjeros del campeonato nacional en su historia. Con los 3 tantos anotados el domingo, el cubano llegó a 66 goles.
5 futbolistas superan al cubano Marcel Hernández en la lista de máximos goleadores foráneos del campeonato nacional, pero ninguno supera el promedio de gol del hoy atacante rojinegro. Con Cartaginés y ahora con Alajuelense, el delantero suma 66 anotaciones, gracias a las 3 que marcó el domingo ante Sporting FC. Esa cantidad la alcanzó en apenas 104 partidos, lo que le da un promedio de 0,63 tantos por juego. De los principales anotadores provenientes de otro país, quien más se acerca a este registro es el brasileño Odir Yaques, quien promedió 0,57 anotaciones por compromiso. Odir anotó 82 goles en 142 juegos y es el tercer máximo anotador extranjero del campeonato nacional. Delante de él está el eslovaco Josef Miso, quien lidera la lista de goleadores extranjeros con 88 tantos en 248 partidos, para un promedio de 0,35 goles por juego. El segundo en la lista es el brasileño Jorge Barbosa, quien en 355 juegos marcó en 84 ocasiones. El uruguayo Claudio Chicha con 78 en 149 encuentros y el brasileño Adonis Hilario con 71 en 212 están en el cuarto y quinto lugar de la lista respectivamente y son los próximos rivales a superar por Marcel. Las cifras del cubano son sobresalientes. Incluso en el presente campeonato nacional es el máximo artillero a pesar de disputar menos minutos que 5 de sus 7 perseguidores. El brasileño Kennedy Rocha de Jicaral y jamaiquino Javon Is de Santos son sublíderes de goleo con 6 anotaciones. Le sigue José Gabriel Vargas del Municipal Grecia con 5. Detrás hay 4 jugadores con 4 tantos. Álvaro Saborío de San Carlos, Johan Venega de Alajuelense y Ariel Rodríguez y Daniel Colindres de Saprissa. Solo los morados han jugado menos minutos que Marcel. El cubano tardó un poco en despertar su instinto goleador con la camiseta rojinegra, debido, especialmente, al poco tiempo de trabajo con el equipo, ya que se integró a Alajuelense un día antes del inicio del certamen. Ahora volvió a ser el goleador que brilló en Cartaginés y la principal carta ofensiva manuda. Ha ido evolucionando en la parte física, en la parte deportiva, pero como lo hablamos en inicio, a veces lleva un proceso poder ir entendiendo nuestro funcionamiento, que se han adaptado muy rápido porque no es fácil a veces, a muchos jugadores a veces les puede costar adaptarse a una estructura que nosotros tenemos. La verdad que no solo él, sino tanto Dani Arriola como Johan, como los chicos que vinieron del Alto, se han adaptado muy rápido y claro que hay detalles, claro que se puede mejorar. Ahora Alajuelense visitará a Guadalupe el miércoles a las 8 de la noche. Será otra oportunidad para que Marcel Hernández siga sumando anotaciones y colocándose cerca de los principales 5 máximos goleadores extranjeros del campeonato nacional. Luego de un mal torneo de apertura en el cual fue muy criticado, el delantero Daniel Colindres tomó en el actual torneo la responsabilidad del gol en el Saprissa. Junto a Ariel Rodríguez son los máximos artilleros del equipo con 4 dianas. El atacante morado Daniel Colindres ha tomado la estafeta de goleador del Saprissa en los últimos compromisos. Con el gol contra el Santos contabiliza 4 en la presente campaña, más que todos los que hizo el certamen anterior. Con los goles actuales ya empató a Ariel Rodríguez, quien se encuentra fuera de contienda por lesión desde hace un par de semanas. La anotación de Colindres parece ratificar que llegó con falta de ritmo los 6 meses anteriores, aunque también podría pensarse que el sistema que utiliza Roy Meyers le es más beneficioso, puesto que se busca más rápido llegar al arco rival, la explosividad y la fortaleza del juego por los extremos, cosa que no era necesariamente la tónica de cómo veía el fútbol Walter Centeno durante el semestre anterior. Con su conquista, Colindres se metió en el top 20 de máximos romperredes del Saprissa en la historia, igualó con 64 dianas a los legendarios Guillermo Guardia y Rolando Fonseca. Luego de una urgida victoria el fin de semana, Cartaginés pasó del 10º al 6º puesto y además quedó a solo 2 puntos de zona de clasificación. Los blanquiazules respiran y podrían hacerlo aún más si vencen este martes a Jicaral en un duelo directo por la clasificación. Cartaginés sin duda alguna respiró. Una victoria trabajada, pero victoria al fin sobre el cuadro griego le brindó la oportunidad al equipo de la vieja metrópoli de ubicarse sexto a tan solo 2 puntos del Santos, que ocupa la 4ª plaza. Tras 7 juegos sin ganar, el partido ante los de Occidente del sábado se antojaba delicado, incluso en términos de permanencia del cuerpo técnico. Por ahora el desahogo llena de tranquilidad, sabiendo que ya mañana habrá un juego directo ante Jicaral, que es dueño del tercer sitio. Uno como entrenador a veces tiene que ver si no están saliendo bien las cosas, hay que cambiar algo, ¿verdad? Entonces nosotros optamos por cambiar
el parado del equipo. Puede ser que el día de mañana retornemos a lo que nos dio muchos éxitos. Hoy este sistema también nos ha ayudado. El fútbol es de variedad, el fútbol es de estudio, el fútbol es de analizar el rival, según cómo juega el rival. El fútbol aquí en Costa Rica lamentablemente es de analizar como en la cancha. A veces hay canchas que son difíciles de jugar. Entonces cuando uno profundiza en el tema del fútbol, que no es fácil, obviamente le saca conclusiones y uno dice, no están saliendo las cosas bien, hay que cambiar ciertas cosas, uno como entrenador. Y veremos qué puede pasar en un futuro, ¿verdad? Con el parado del equipo, como dije, puede variar otra vez, ¿por qué no? Pero la verdad es que los muchachos, en especial, entendieron que había que salir de esto. Y esto es un paso, falta mucho todavía. Cartaginés afrontará esta semana con varias bajas por lesión y expulsiones, entre ellas la del hondureño Roger Rojas. El duelo entre los de la península será en el Fello Mesa a las 8 de la noche. De 37 penales lanzados en el torneo de clausura 2021 de Primera División, 17 fueron detenidos o fallados. El estudio que hacen los arqueros a los ejecutantes parece que ha sido determinante esta temporada. Javon East fue el protagonista de un nuevo penal malogrado en el presente torneo. Se convierte en algo extraño que casi la mitad de penales lanzados esta campaña han sido fallados o detenidos por los guardametas, como fue el caso del tirado por el jamaiquino y que finalmente fue repelido por el morado Alejandro Gómez. Consultamos a uno de los arqueros activos de la Primera División por qué se está dando este extraño fenómeno en el torneo nacional. Su respuesta es clara: cada vez se analiza mejor a los pateadores gracias a la tecnología. Viera que sí, ahora con la tecnología hay mucha facilidad, entonces en la mayoría de los equipos ahora se editan videos de los penaleros, de los que patean tiros libres, y se individualiza y se le va pasando la información a cada jugador. Entonces antes costaba un poco más por el hecho de que los partidos no eran tan televisados y la tecnología no permitía tener esta facilidad, pero ahora es una herramienta importante que todos estamos aprovechando. De 37 penales lanzados, 20 se han anotado, 10 han sido detenidos y 7 fueron fallados. Los partidos aliados del presidente Nayib Bukele se perfilaban como los amplios vencedores en las elecciones legislativas y municipales en El Salvador, según conteos preliminares que anuncian un mayor poder para el gobernante. Nayib Bukele aumenta su poder en El Salvador. Los partidos aliados del presidente arrasaron en las elecciones legislativas y municipales del domingo. El partido Nuevas Ideas que Bukele ayudó a formar y que disputaba una elección por primera vez junto a la Gran Alianza Nacional que lo llevó al poder hace casi 3 años, obtuvieron juntas la mayoría parlamentaria según un conteo preliminar. El conteo oficial, que comenzará el martes, determinará cuántos de los 84 escaños del Congreso unicameral le corresponderá a cada partido y si Bukele tendrá mayoría simple o calificada. Con control legislativo, el mandatario podrá incidir en los nombramientos en la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría y la Fiscalía, con las cuales ha tenido disputas, así como promover reformas constitucionales. Con 39 años, el gobernante ha criticado duramente a los partidos tradicionales, a quienes acusa de desasistir a la población y a las víctimas de la guerra civil entre 1980 y 1992, al punto de cuestionar los acuerdos de paz. Tiene en su carta de presentación la lucha contra la inseguridad ciudadana y el accionar de las pandillas, pero sus opositores lo consideran autoritario y poco respetuoso de las normas democráticas. El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado este lunes a 3 años de cárcel, uno de ellos firme por corrupción y tráfico de influencias. El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado el lunes a 3 años de cárcel, uno de ellos firme, por corrupción y tráfico de influencias. De todas formas, el exmandatario de 66 años no irá a prisión, porque en Francia las penas menores a 2 años de cárcel en firme pueden ser conmutadas, y el tribunal no ordenó su arresto tras pronunciar el veredicto. El Tribunal de París dictaminó que hubo un pacto de corrupción entre Sarkozy, su abogado Thierry Herzog y el ex magistrado Gilbert Dacivert, que fueron condenados a la misma pena.
Sarkozy gobernó Francia de 2007 a 2012 y se retiró de la política 4 años más tarde. El expresidente, que enfrenta otro juicio sobre su campaña presidencial de 2012, rechaza las acusaciones. Sarkozy es el segundo exmandatario francés en haber sido condenado por la justicia. Antes de él, Jacques Chirac, su mentor político, fue juzgado y condenado por malversación de fondos públicos, cometida cuando era alcalde de París, pero debido a problemas de salud nunca compareció ante la corte. Ni Sarkozy ni sus abogados hicieron declaraciones al salir de la sala. Un iceberg del tamaño del área metropolitana de Londres se desprendió de la Antártida cerca de una estación científica británica que temía desde hace tiempo que esto ocurriera. Un enorme iceberg se desprendió en la Antártida. El bloque de hielo tiene casi 1.300 kilómetros cuadrados. Según los datos de una estación científica británica cercana, se separó del resto del casquete en la madrugada del viernes. El desprendimiento no representa una amenaza para vidas humanas, ya que ante la previsión de que ocurriera, las 12 personas que trabajaban en la estación, situada a menos de 20 kilómetros de la zona de ruptura, fueron evacuadas en avión a mediados de febrero. Los equipos de la estación controlan a diario el progreso de las fallas mediante una red automatizada de instrumentos GPS de alta precisión alrededor de la estación. No se sabe aún qué pasará con el enorme iceberg. Puede alejarse o encallar y quedarse cerca de la plataforma de hielo. La primera mujer economista nigeriana asumió este lunes como nueva jefe de la Organización Mundial del Comercio, un mandato histórico al frente de una institución en crisis. Una nueva era para la Organización Mundial del Comercio. La economista nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala se convirtió el lunes en la primera mujer y la primera africana en dirigir la institución. La nueva directora, que trabajó 25 años en el Banco Mundial, fue 2 veces ministra de Finanzas y jefa de la diplomacia de Nigeria durante 2 meses. Reemplaza al brasileño Roberto Acevedo, que dimitió a finales de agosto, un año antes del final de su mandato, por razones familiares. Ngozi fue designada en febrero tras un largo proceso de selección, paralizado durante meses por el veto a su nombramiento del expresidente estadounidense Donald Trump. La llegada a la Casa Blanca de Joe Biden, que le dio su apoyo, permitió desatascar el proceso. En plena pandemia, la nueva directora general, que fue presidenta de la Alianza para las Vacunas hasta el año pasado, pidió el lunes dar prioridad a la acción relativa al coronavirus. India y Sudáfrica han propuesto exonerar los derechos de propiedad intelectual sobre los tratamientos y las vacunas contra el virus, para aumentar su producción mundial. La cuestión será debatida estos 2 próximos días en la OMC, pero no se prevé ninguna decisión por falta de consenso. Vamos de inmediato a hacer otra pausa comercial y ya regresamos con más información. Coronavirus, la pandemia, cumple 1 año. El primer informativo especializado en dar cobertura nacional e internacional. Transmitimos a 32 televisoras de América Latina, con 1.437 notas informativas, más de 100 enlaces, 200 entrevistas y más de 17 millones de impactos en plataformas sociales. 365 programas que brindaron información y orientación de lunes a domingo. Programa especial de aniversario. Este martes, a las 6 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Un programa que nos enseña lo divertido y fácil que puede ser tocar este instrumento. Yo soy Ramón Armando Velázquez y hoy aprenderán conmigo a tocar la guitarra en forma sencilla, rápida y fácil. Guitarra en mano, los sábados a las 3:30 de la tarde. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Buenos días, yo soy Elki Méndez y estaré con ustedes en este resumen de 24 horas de Costa Rica Noticias. Vamos antes a recordarles nuestras redes sociales.
Recuerde que usted puede visitarnos en Facebook, en CINAR Costa Rica Noticias, y también seguirnos en Twitter en @CINAR Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. El próximo 27 de marzo se cumplen 50 años de la creación del Parque Nacional Santa Rosa. En esta edición, un reportaje especial. El Partido Liberación Nacional mantendrá su convención interna para el próximo 6 de junio. Pérez Celedón encabezó los casos de COVID-19 en centros educativos durante el primer mes de clases. Expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado este lunes a 3 años de cárcel por corrupción y tráfico de influencias. El próximo 27 de marzo se cumplen 50 años de la creación del Parque Nacional Santa Rosa. Este lugar fue la semilla que germinó el área de conservación Guanacaste, un modelo de preservación que ha logrado recuperar 163,000 hectáreas en los últimos 35 años. Para nosotros Santa Rosa ha sido la semilla donde se ha germinado lo que hoy día es el área de conservación Guanacaste silvestre, esa conectividad de ecosistemas. Al observar estas imágenes, recordamos el 20 de marzo de 1856 y la histórica batalla de Santa Rosa. Esta hacienda fue escenario de dicha gesta, pero también representa un aporte invaluable en el inicio de la conservación de las especies naturales de Guanacaste. Hace casi 50 años, un 20 de marzo de 1971, se creó el Parque Nacional Santa Rosa. El objetivo principal era preservar la historia en este terreno de 10.400 hectáreas, pero también permitió que 15 años después naciera lo que hoy conocemos como el Área de Conservación Guanacaste, la muestra de bosque seco más grande del país y un modelo de conservación único en el mundo. Arrancamos de Santa Rosa, acá donde nos encontramos, 10.400 hectáreas de bosque seco. Arrancamos con un proyecto para consolidación territorial, ir comprando propiedades para conectar con las montañas, Orosí, Cacao, Rincón de la Vieja. Y entonces tener 4 ecosistemas juntos, conectados y conservados a perpetuidad. El marino costero, el ecosistema seco, el ecosistema lluvioso y el ecosistema nuboso. El área de conservación Guanacaste está compuesta por los parques nacionales Santa Rosa, Guanacaste y Rincón de la Vieja, además de la Estación Experimental Forestal Horizontes y el Refugio de Vida Silvestre Bahía Junquillal. Actualmente la componen 163,000 hectáreas de un solo bloque de ecosistemas que se lograron recuperar en una segunda fase de conservación. En este proceso de 35 años han sido más de 350 propiedades las que se han adquirido, se han pagado, se han negociado para incorporarlas en el portafolio de conservación. El desarrollo del ACG ha sido un punto vital para la recuperación de las poblaciones de jaguar y chancho de monte, debido a que estas se consideran como especies indicadoras, es decir, que estas especies son muy sensibles a cambios ambientales y de su ecosistema, por lo tanto necesitan un ambiente muy rico, muy bien conservado, con grandes extensiones de terreno para poder ocurrir. Esta área representa un 2% del territorio nacional y un 13% de la provincia de Guanacaste. Pero este pedacito de territorio ofrece albergue a 335,000 especies terrestres. Es una riqueza biológica increíble que equivale a un 2.6% de la biodiversidad mundial. Podríamos decir que en el ACG existen más especies terrestres que en todo el norte de México, Estados Unidos y Canadá juntos. María es una jaguar de 9 años de edad. Es objeto de estudio del programa Jaguar del Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional. Desde el 2014 porta un collar GPS y es captada constantemente por las cámaras trampa ubicadas en Playa Naranjo en el Parque Nacional Santa Rosa. Ella muestra a la perfección los resultados de un exitoso programa de conservación.
pues cumple un patrón poco común en su especie. Ha tenido al menos 2 partos. El último se registró en el 2019 y 2 de estas crías aún la acompañan. La abundancia de recursos en su hábitat les ha permitido sobrepasar en tamaño y peso a su madre. O sea, significa que ella fue capaz de llevarlas hasta prácticamente la adultez, y nos da una idea de que es una buena madre y también del buen estado de los bosques del ACG. ¿Por qué? Porque esto es algo poco común en los jaguares, que 2 crías lleguen hasta la adultez. Normalmente llega una, y eso es muy importante porque nos da una idea que son bosques que tienen abundancia de presas, que están saludables y que pueden permitir que este tipo de cosas ocurran. El secreto de esta conservación también se basa en los procesos de bioalfabetización que el ACG implementó mediante su programa de educación biológica. Durante la pandemia se imparte de forma virtual, pero antes los estudiantes, maestros y padres de familia de las comunidades aledañas a las áreas silvestres protegidas que conforman el ACG visitaban el bosque tropical seco, la zona costera y el bosque tropical húmedo, para estudiar las características de cada uno de los ambientes y la historia natural de la biodiversidad que los habita. Tratamos de que haya un cambio de actitud de los escolares que vienen acá al área silvestre protegida. Es un programa en el que ellos tienen un contacto directo con la naturaleza, y por eso nosotros apostamos a que el cambio de actitud es muy alto en ese sentido, porque ese contacto directo es el que hace la diferencia. Este programa ha permitido que comunidades enteras se conviertan en generaciones de guardianes de los recursos naturales, disminuyendo así algunos delitos ambientales como la caza, la extracción de especies y la tala de árboles. Tenemos un ejemplo muy lindo de la comunidad de Colonia Bolaños también. Esa es una de las comunidades que tenemos desde que el programa inició, precisamente por la problemática que se vivía ahí de cacería, de quemas, etcétera. Es una comunidad que colinda con el Parque Nacional Guanacaste en 3 puntos cardinales, entonces para nosotros es una comunidad clave. En ese sentido, ellos han cambiado mucho de actitud, a tal punto que tenemos brigadas de voluntarios que vienen a apoyarnos cuando hay incendios forestales. En 50 años son muchos los esfuerzos que se han logrado en este pedacito de tierra al norte de nuestro país. Sin embargo, existen otros factores como el atropello de especies por carros y camiones, los incendios forestales, la falta de personal y algunos problemas administrativos que de distintas formas se convierten en enemigos de este ambicioso proyecto ambiental calificado como sitio de patrimonio natural. Estos conflictos los vamos a analizar en la segunda entrega de este trabajo. Los diputados buscarán corregir la redacción de una moción que otorgaría la Rectoría de Empleo Público al Mideplan para evitar vicios de inconstitucionalidad. El jueves anterior, los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración aprobaron la moción 82 al proyecto de ley marco de empleo público que devolvió la Rectoría en esa materia al Mideplan. Además, esta moción crearía el Sistema General de Empleo Público, que sería integrado por el Mideplan, la Dirección General de Servicio Civil y los departamentos de recursos humanos de las diferentes instituciones públicas. Sin embargo, esto encendió las alertas de los legisladores, quienes consideran que dicha moción podrían generar duplicidad de las funciones del Ministerio de Planificación y el Servicio Civil. Digamos que todavía peor que una ley que fomente un uso abusivo de la Rectoría del Poder Ejecutivo creando un superministerio, podría ser una ley que haga eso y que encima reparta las competencias duplicándolas entre dos ministerios o 2 órganos del mismo Poder Ejecutivo. Porque entonces la concentración de poder se daría, pero igualmente tendríamos duplicidad de funciones y una rectoría absolutamente ineficaz. Es decir, ese sí ya sería el acabose. Por su parte, el diputado proponente de la moción, Luis Fernando Chacón, reconoció un error en la redacción de la misma y dijo que este martes espera poder corregirla en la comisión que discute el proyecto. Se nos fue, nosotros, vamos a ver, está sujeta a interpretación, le hemos dado una y otra vez la revisión, pero hay un verbo ahí de hacer y coordinar que nos deja todavía con la dualidad, si queda claro o queda la confusión
de que hay dos rectorías y lo que no queremos es que exista la confusión. Si la 81 está más clara, yo estaría dispuesto, esto no es un tema de ego, sino también de razonabilidad, y si la 81 está más clara y evita la confusión de que hay dos rectorías, pues sería mejor revisar 81. Para el abogado constitucionalista Esteban Alfaro, el problema sería que las competencias delegadas al Mideplan sobrepasen las autonomías. Cuando ya empiezan ese tipo de divisiones es donde se corre el riesgo eventualmente de caer en una acción contra la acusación política. En mi criterio muy personal me parece que la división político-técnica, si bien es deseable de una perspectiva operativa, puede traer este tipo de inconvenientes que a la sala podrían no sonarle muy bien en una eventual, ya sea consulta o en una eventual acción. Yo soy del criterio que la división debería darse más que todo política a efectos del Mideplan y la parte operativa para cada institución respectiva, insisto, las universidades, por ejemplo. La discusión del paquete de 474 mociones continuará este martes en el Congreso. El Partido Liberación Nacional mantendrá su convención interna para el próximo 6 de junio. En esta agrupación política pidieron tanto al Tribunal Supremo de Elecciones, así como al Ministerio de Salud, emitir los protocolos sanitarios que se deberán cumplir el día de la elección interna, tales como la cantidad de miembros de mesa, las juntas receptoras de votos y el transporte para esta convención. El PLN contará con 2.600 juntas receptoras de votos distribuidas en 850 centros de votación. Días atrás, las autoridades del partido suspendieron la convocatoria del proceso interno prevista para este 1 de marzo, debido a que el ministro de Salud señaló como poco prudente realizar la convención en medio de la pandemia. Lo que nos hacen mención clara es que ellos están terminando de ajustar los protocolos y a partir de ahí nosotros estaríamos ya esperando los mismos. Lo que hicimos fue este alto en el camino para hacer los ajustes necesarios. En ningún momento estamos cambiando la fecha del 6 de junio y lo que estamos esperando ya es la carta que, según las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones, nos estarían enviando en el transcurso de esta semana. Antibióticos, multivitamínicos, analgésicos y anticonceptivos son algunos de los medicamentos que se han decomisado durante este 2021. Ante esta situación, farmacéuticos hacen un llamado a la población sobre el riesgo de adquirir fármacos con dudosa procedencia. En Costa Rica, cerca de 4.000 unidades de medicamentos contrabandeados provenientes de Nicaragua fueron decomisados en lo que va del 2021. Se han incautado antibióticos, multivitamínicos, analgésicos, antihistamínicos, psicotrópicos y anticonceptivos. Por otro lado, datos oficiales de la Policía de Control Fiscal de Costa Rica detallan que para el 2017 se lograron decomisar 224.053 unidades de fármacos falsificados. Según expertos en farmacología, el comercio ilegal de medicamentos es actualmente un problema latente no solo en Costa Rica, sino en la región, que amenaza la salud pública y la economía de las naciones. Esta es una situación muy preocupante que pone en riesgo la salud pública. El comercio ilícito de fármacos es una operación que viene afectando al mundo desde años atrás. La región centroamericana y del Caribe sufre cada vez más las consecuencias de este mal que ataca a los ciudadanos en su salud y seguridad, a las empresas por las pérdidas en ventas y daño reputacional, a los países en su recaudación fiscal y a la sociedad en la pérdida de empleos y en la inseguridad que ocasionan estos grupos delictivos. Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud muestran que entre 72.000 y 169.000 niños mueren de neumonía cada año después de recibir medicamentos ilícitos, y de la medicación falsa contra la malaria podría ser responsable de la muerte de 116.000 personas. Fedefarma considera de suma importancia tomar acciones para prevenir, detectar y responder a la expansión creciente de medicinas falsificadas e ilícitas, que tienen nefastas consecuencias como poner en peligro la salud, prolongando las enfermedades u ocasionando la muerte de las personas. Además, promueven la resistencia a los antimicrobianos y la transmisión de las infecciones fármaco-resistentes. Minan la confianza en los profesionales de la salud y en los sistemas sanitarios.
El problema afecta a una amplia gama de productos como vacunas, antibióticos, anticonceptivos, antipalúdicos, entre otros. Este problema se ha acrecentado con la pandemia, especialmente con productos supuestamente mágicos contra la COVID-19 y falsificaciones muy recientes en el tema de las inmunizaciones contra el SARS-CoV-2. Debido a la baja de los casos diarios de COVID-19, el SEACO coexistirá con el SENARE. Las instalaciones atenderán pacientes del SARS-CoV-2 y a personas con procesos de rehabilitación. El Centro Nacional de Rehabilitación, junto con las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social, están planificando el regreso paulatino de algunos servicios. La idea de las autoridades es que coexista el SENARE con el SEACO y así poder seguir tratando dos grandes tareas, como lo son la atención de la pandemia por la emergencia nacional y la atención de las personas con discapacidad en sus procesos de rehabilitación. Al estar vacunado prácticamente el 100% de la población o de los funcionarios del SENARE y al disminuir esta segunda ola, al estar en la fase de descenso, gracias a esto ya podemos ir retomando algunos espacios, algunos servicios dentro de las instalaciones del Centro Nacional de Rehabilitación para que pueda haber una coexistencia con SEACO sin que eso signifique un riesgo para las operaciones, para los funcionarios y sobre todo para los pacientes que nosotros atendemos regularmente en SENARE. Los servicios que se estarán retomando en las instalaciones físicas del SENARE serán rehabilitación física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, odontología, consulta externa especializada de fisiatra, el hospital de día con consulta multidisciplinaria presencial. Estamos aproximadamente pensando que en unas 3 semanas ya podamos tener todo organizado para poder dar la atención que estamos dando afuera y la atención que no hemos podido dar dentro de las instalaciones del SENARE, siendo instalaciones que son más cómodas y que van a favorecer la atención de nuestros pacientes. Eso sí, de la manera más segura posible, que eso siempre ha sido la intención, que nunca por atender vayamos a generarle un daño a nuestros pacientes. La intención es dar nuestra atención con calidez, con calidad y profesionalismo, pero de la manera y en el ambiente más seguro posible. El acceso de los pacientes del SEACO y los pacientes del SENARE son completamente diferentes, así que las autoridades señalan de que no habrá riesgo de que puedan coincidir en los espacios habilitados. Señalan que durante el 2020 el personal de SENARE se mantuvo brindando atención, 5.700 consultas especializadas presenciales, 12.000 consultas virtuales, 610 atenciones en el hospital de día, 47.000 consultas de terapia, que significó 385.000 tratamientos de terapia. Además, se entregaron 106 sillas de ruedas y se dieron 620 ayudas técnicas como bastones, corset ortopédico, férulas, entre otros. Desde ayer se eliminó la restricción vehicular de placas para los fines de semana. No obstante, se mantiene la restricción de circulación entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. La restricción por placas entre semanas se mantendrá en el casco de San José. La restricción por placa los fines de semana se eliminará a partir de este lunes 1 de marzo, aunque se mantiene la restricción nocturna que regirá de 11 de la noche hasta las 5 de la mañana de lunes a domingo. Eso sí, la restricción por placas entre semanas se mantiene para el casco central de San José. El director de tránsito, Germán Marín, señaló que a raíz de la apertura y levantamiento de medidas sanitarias paulatinas, se ha evidenciado una mayor circulación de vehículos en las calles. Bueno, es previsible que como se ha ido levantando de diciembre a este momento, a marzo, las restricciones se ha ido liberando y se ha ido promoviendo pues las reaperturas económicas, las reaperturas de los flujos vehiculares. Vamos a experimentar un aumento en esos flujos vehiculares. Se va tendiendo a entrar a una normalidad que ya pues teníamos en otros momentos, entonces pues eso obviamente va a generar que vuelvan nuevamente los congestionamientos, los cuellos de botella en las diferentes intersecciones, en los diferentes puntos y los aspectos que ya pues encontramos en otros momentos de una alta densidad vehicular.
con este proceso de la pandemia sí vimos que muchas empresas, tanto nacionales como transnacionales, tomaron decisiones de, en los casos que se podían hacer funciones teletrabajables, se ha implementado mucho esta modalidad y eso pues ha ayudado allá los congestionamientos normales, estamos hablando extra pandemia. Con el levantamiento de las medidas de restricción vehicular también se beneficiarán los comercios, quienes podrán aumentar su horario de cierre. Pérez Celedón encabezó los casos de COVID-19 en centros educativos al corte de la semana anterior. En total se registraron 90 alertas en escuelas y colegios. En la última semana de febrero, el Ministerio de Educación Pública reportó 90 casos de alertas por COVID-19 en centros educativos, 10 más que la semana anterior. A pesar de que la cifra va en aumento, alcanza apenas el 2% de los centros educativos del país. Del 19 al 25 de febrero, se nos ha informado por parte de las 27 direcciones regionales de educación que se ha aplicado de forma correcta y oportuna el protocolo para casos sospechosos y positivos en 90 centros educativos del país. Según el reporte del MEP, Pérez Celedón es el cantón con mayor alertas, seguido de las direcciones de San José Oeste en centros educativos como La Carpio y Lomas del Río, y San José Norte en algunos centros educativos como San Antonio de Coronado, Los Sitios y el Jardín de Niños José Rafael Araya. Un caso positivo o sospechoso de COVID no implica el cierre del centro educativo. Según el protocolo, se debe realizar una desinfección de la zona, se aísla al menor o a la persona contagiada y se realiza un análisis de los contactos. Cada centro educativo debe de coordinar con el Ministerio de Salud para el seguimiento de los casos. Según el MEP, solo se cerrará un centro educativo si existe un escenario epidemiológico que así lo justifique. En Costa Rica se han registrado 204.341 casos de COVID-19 al último corte anunciado por el Ministerio de Salud. La Fuerza Pública iniciará una investigación tras el robo de 25 armas que sufrieron la madrugada del sábado en la Academia Nacional de Policía en Pocosí. Según dijo el ministro de Seguridad Michael Soto, un miembro de ese cuerpo policial facilitó el robo. La Fuerza Pública iniciará una investigación luego del robo de 25 armas de fuego el pasado sábado en la Academia Nacional de Policía en Pocosí. Según dijo el ministro de Seguridad Michael Soto, un miembro de la Fuerza Pública facilitó el robo. Tenemos que ser muy sinceros, hay cosas que hay que corregir, que hay que revisar y a lo interno del ministerio haremos lo correspondiente. De hecho, desde el primer momento revisamos todo con los compañeros, pero también hay que decirlo, alguien a lo interno nuestro vulneró y facilitó la sustracción de estas armas. Entonces vamos en las dos vías, en coordinación con OIJ y también a lo interno de nuestro ministerio. Este domingo se localizaron las armas en una vivienda en la Rita de Pocosí y se detuvo a 3 personas. Dentro de la misma se ubicaron también municiones, radios y chalecos. Es un proceso pues que ahora se judicializará y se hará la contabilidad a ver si están todas, pero por lo menos ya la información es que tenemos certeza de que las mismas están en esta vivienda. Tenemos 3 personas de momento detenidas según lo que nos informan y pareciera que es delincuencia local, que también tenemos que determinar esto, así como determinar el vínculo, porque estas personas al ingresar tienen información privilegiada, entonces es probable que exista un vínculo con oficiales nuestros y eso es en lo que tenemos que trabajar y coordinar con OIJ pues para proceder a lo correspondiente. El robo de las armas se produjo el sábado a las 3 de la mañana cuando 5 sujetos, vestidos con ropa negra y gorras, sorprendieron a los oficiales que se encontraban bajo un toldo custodiando la entrada de la academia, ubicada en la Roxana de Pocosí. Los sospechosos lograron controlar a 6 oficiales en total, procedieron a la sustracción de las armas y huyeron en 2 vehículos. Luego del hecho, 2 policías resultaron heridos. Las autoridades hacen un llamado a los conductores a mantener el respeto hacia los ciclistas en la vía pública, ya que ellos tienen los mismos derechos. Así lo señaló el director general de Tránsito, Germán Marín, luego del accidente que protagonizó una conductora con un grupo de ciclistas en Alajuela durante el fin de semana. Prudencia y respeto es el llamado que hacen las autoridades a los conductores en la vía para respetar a los ciclistas, pues este fin de semana se presentó un accidente en el que una conductora impactó contra un grupo de ciclistas e hirió a 2 de ellos. En un video que circuló en redes sociales se evidencia cuando el vehículo adelanta a los ciclistas. Uno de ellos le dice unas palabras y posteriormente la conductora gira hacia la derecha y los impacta.
Leandro Morera, uno de los ciclistas, contó en detalle cómo surgió el incidente. Nosotros transitábamos por el carril derecho, como nos faculta la ley, en una vía donde incluso hay 2 carriles y donde este carro, el cual no habíamos visto, con el cual no habíamos tenido ningún tipo de contacto y mucho menos una discusión, pudo habernos rebasado antes de hacer el viraje a la derecha. Sin embargo, lo hizo hasta después, y cuando lo hizo decidió insultarnos y gritarnos una cantidad de improperios, a lo cual nosotros respondimos con un saludo de amabilidad. Específicamente Omar Blandón le dijo gracias, se disculpó y le dijo: señora, Dios la acompañe. La señora tuvo que detenerse para hacer el semáforo, y fue cuando decidió emprenderla contra el grupo. Al final solo logró atropellar 2 muchachos, los cuales, gracias a Dios y gracias a un milagro, tienen lesiones mínimas. Ante estos hechos, el representante de la Asociación de Deportistas contra la Violencia Vial y el Irrespeto, Ramón Péndones, indicó que existe un desconocimiento por las leyes que amparan a los ciclistas. Específicamente, la gente aduce cosas como que los ciclistas no pueden ir en pelotón, cosa que es falso. La ley ya no obliga a que andemos en fila india. Podemos andar ocupando todo el carril, eso también es específico la ley, como ocupa todo el carril un automóvil. Entonces, adelantar a un ciclista es lo mismo que adelantar a otro automóvil. Es decir, hay que invadir el carril contrario, parcial o totalmente, y obviamente cuando la señalización lo permita y cuando no venga otros usuarios ocupando la vía que uno va a invadir. Por su parte, el director de tránsito, Germán Marín, dijo que los conductores deben de mantener el respeto, pues sin importar el medio de circulación, todos tienen los mismos derechos. El más grande defienda o respete al más pequeño. Ese es un escenario pues importante tomar en consideración, donde la idea no es que quién tiene más derecho, que es lo que tal vez lamentablemente en algunas de las etapas se ha confundido. Vemos que el ciclista, hay recomendaciones y hay parte de la legalidad. Efectivamente, tanto el peatón como el ciclista, el motociclista, se debe procurar que sean lo más visible al ojo del conductor. ¿Por qué este sentido? Porque puede ocurrir también, y es una recomendación tanto para el peatón como para el ciclista, para que el conductor realmente pueda observarlo adecuadamente. De acuerdo con el registro de tránsito, han fallecido 6 ciclistas en carretera por accidente de tránsito durante este 2021. La semana anterior, un ciclista murió tras ser atropellado por un conductor que manejaba en estado de ebriedad. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información aquí en Costa Rica Noticias. Hola, ¿qué tal? Los corredores biológicos cumplen una función bien importante en la conservación del ambiente, porque fomentan esa conectividad entre diferentes puntos que permiten pues ese paso de la fauna y de la flora a través de diferentes puntos y favorece pues la conservación, pero también son muy importantes desde el punto de vista cultural y de desarrollo de nuestras comunidades. Conozca más sobre este tema en Una Mirada. Acompáñanos. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Temas de salud, temas de cocina, música, hogar. Son muchas las informaciones que tenemos todos los días de 8 de la mañana y hasta las 10. A diferentes medios y en nuestros diferentes espacios ustedes pueden disfrutar de Café Nacional. Así es, te invitamos 8 de la mañana de lunes a viernes. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. Continuamos en Costa Rica Noticias y ahora nos vamos hasta el campo deportivo. El promedio de goles de Marcel Hernández lo coloca como uno de los mejores delanteros extranjeros del campeonato nacional en su historia. Con los 3 tantos anotados el domingo, el cubano llegó a 66 goles.
5 futbolistas superan al cubano Marcel Hernández en la lista de máximos goleadores foráneos del campeonato nacional, pero ninguno supera el promedio de gol del hoy atacante rojinegro. Con Cartaginés y ahora con Alajuelense, el delantero suma 66 anotaciones, gracias a las 3 que marcó el domingo ante Sporting FC. Esa cantidad la alcanzó en apenas 104 partidos, lo que le da un promedio de 0,63 tantos por juego. De los principales anotadores provenientes de otro país, quien más se acerca a este registro es el brasileño Odir Jaques, quien promedió 0,57 anotaciones por compromiso. Odir anotó 82 goles en 142 juegos y es el tercer máximo anotador extranjero del campeonato nacional. Delante de él está el eslovaco Josef Miso, quien lidera la lista de goleadores extranjeros con 88 tantos en 248 partidos, para un promedio de 0,35 goles por juego. El segundo en la lista es el brasileño Jorge Barbosa, quien en 355 juegos marcó en 84 ocasiones. El uruguayo Claudio Xixa con 78 en 149 encuentros y el brasileño Adonis Hilario con 71 en 212 están en el cuarto y quinto lugar de la lista respectivamente y son los próximos rivales a superar por Marcel. Las cifras del cubano son sobresalientes. Incluso en el presente campeonato nacional es el máximo artillero a pesar de disputar menos minutos que 5 de sus 7 perseguidores. El brasileño Kennedy Rocha de Jicaral y jamaiquino Javon Is de Santos son sublíderes de goleo con 6 anotaciones. Le sigue José Gabriel Vargas del Municipal Grecia con 5. Detrás hay 4 jugadores con 4 tantos. Álvaro Saborío de San Carlos, Johan Venega de Alajuelense y Ariel Rodríguez y Daniel Colindres de Saprissa. Solo los morados han jugado menos minutos que Marcel. El cubano tardó un poco en despertar su instinto goleador con la camiseta rojinegra, debido especialmente al poco tiempo de trabajo con el equipo, ya que se integró a Alajuelense un día antes del inicio del certamen. Ahora volvió a ser el goleador que brilló en Cartaginés y la principal carta ofensiva manuda. Ha ido evolucionando en la parte física, en la parte deportiva, pero como lo hablamos en el inicio, a veces lleva un proceso poder ir entendiendo nuestro funcionamiento, que se han adaptado muy rápido porque no es fácil a veces, a muchos jugadores a veces les puede costar adaptarse a una estructura que nosotros tenemos. La verdad que no solo él, sino tanto Dani Arriola como Johan, como los chicos que vinieron del Alto, se han adaptado muy rápido y claro que hay detalles, claro que se puede mejorar. Ahora Alajuelense visitará a Guadalupe el miércoles a las 8 de la noche. Será otra oportunidad para que Marcel Hernández siga sumando anotaciones y colocándose cerca de los principales 5 máximos goleadores extranjeros del campeonato nacional. Luego de un mal torneo de apertura en el cual fue muy criticado, el delantero Daniel Colindres tomó en el actual torneo la responsabilidad del gol en el Saprissa. Junto a Ariel Rodríguez son los máximos artilleros del equipo con 4 dianas. El atacante morado Daniel Colindres ha tomado la estafeta de goleador del Saprissa en los últimos compromisos. Con el gol contra el Santos contabiliza 4 en la presente campaña, más que todos los que hizo el certamen anterior. Con los goles actuales ya empató a Ariel Rodríguez, quien se encuentra fuera de contienda por lesión desde hace un par de semanas. La anotación de Colindres parece ratificar que llegó con falta de ritmo los 6 meses anteriores, aunque también podría pensarse que el sistema que utiliza Roy Meyers le es más beneficioso, puesto que se busca más rápido llegar al arco rival, la explosividad y la fortaleza del juego por los extremos, cosa que no era necesariamente la tónica de cómo veía el fútbol Walter Centeno durante el semestre anterior. Con su conquista, Colindres se metió en el top 20 de máximo romperredes del Saprissa en la historia, igualó con 64 dianas a los legendarios Guillermo Guardia y Rolando Fonseca. Luego de una urgida victoria el fin de semana, Cartaginés pasó del 10º al 6º puesto y además quedó a solo 2 puntos de zona de clasificación. Los blanquiazules respiran y podrían hacerlo aún más si vencen este martes a Jicaral en un duelo directo por la clasificación. Cartaginés sin duda alguna respiró. Una victoria trabajada, pero victoria al fin sobre el cuadro griego le brindó la oportunidad al equipo de la vieja metrópoli de ubicarse sexto a tan solo 2 puntos del Santos, que ocupa la 4ª plaza. Tras 7 juegos sin ganar, el partido ante los de Occidente del sábado se antojaba delicado, incluso en términos de permanencia del cuerpo técnico. Por ahora el desahogo llena de tranquilidad, sabiendo que ya mañana habrá un juego directo ante Jicaral, que es dueño del 3er sitio. Uno como entrenador a veces tiene que ver si no están saliendo bien las cosas, hay que cambiar algo, ¿verdad? Entonces nosotros optamos por cambiar
el parado del equipo. Puede ser que el día de mañana retornemos a lo que nos dio muchos éxitos. Hoy este sistema también nos ha ayudado. El fútbol es de variedad, el fútbol es de estudio, el fútbol es de analizar el rival, según cómo juega el rival. El fútbol aquí en Costa Rica lamentablemente es de analizar como en la cancha. A veces hay canchas que son difíciles de jugar. Entonces cuando uno profundiza en el tema del fútbol, que no es fácil, obviamente que saca conclusiones y uno dice, no están saliendo las cosas bien, hay que cambiar ciertas cosas, uno como entrenador. Y veremos qué puede pasar en un futuro, ¿verdad? Con el parado del equipo, como dije, puede variar otra vez, ¿por qué no? Pero la verdad es que los muchachos, en especial, entendieron que había que salir de esto. Y esto es un paso, falta mucho todavía. Cartaginés afrontará esta semana con varias bajas por lesión y expulsiones, entre ellas la del hondureño Roger Rojas. El duelo entre los de la península será en el Fello Mesa a las 8 de la noche. De 37 penales lanzados en el torneo de clausura 2021 de Primera División, 17 fueron detenidos o fallados. El estudio que hacen los arqueros a los ejecutantes parece que ha sido determinante esta temporada. Javon East fue el protagonista de un nuevo penal malogrado en el presente torneo. Se convierte en algo extraño que casi la mitad de penales lanzados esta campaña han sido fallados o detenidos por los guardametas, como fue el caso del tirado por el jamaiquino y que finalmente fue repelido por el morado Alejandro Gómez. Consultamos a uno de los arqueros activos de la Primera División por qué se está dando este extraño fenómeno en el torneo nacional. Su respuesta es clara: cada vez se analiza mejor a los pateadores gracias a la tecnología. Viera que sí, ahora con la tecnología hay mucha facilidad, entonces en la mayoría de los equipos ahora se editan videos de los penaleros, de los que patean tiros libres, y se individualiza y se le va pasando la información a cada jugador. Entonces antes costaba un poco más por el hecho de que los partidos no eran tan televisados y la tecnología no permitía tener esta facilidad, pero ahora es una herramienta importante que todos estamos aprovechando. De 37 penales lanzados, 20 se han anotado, 10 han sido detenidos y 7 fueron fallados. Los partidos aliados del presidente Nayib Bukele se perfilaban como los amplios vencedores en las elecciones legislativas y municipales en El Salvador, según conteos preliminares que anuncian un mayor poder para el gobernante. Nayib Bukele aumenta su poder en El Salvador. Los partidos aliados del presidente arrasaron en las elecciones legislativas y municipales del domingo. El partido Nuevas Ideas, que Bukele ayudó a formar y que disputaba una elección por primera vez junto a la Gran Alianza Nacional que lo llevó al poder hace casi 3 años, obtuvieron juntas la mayoría parlamentaria según un conteo preliminar. El conteo oficial, que comenzará el martes, determinará cuántos de los 84 escaños del Congreso unicameral le corresponderá a cada partido y si Bukele tendrá mayoría simple o calificada. Con control legislativo, el mandatario podrá incidir en los nombramientos en la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría y la Fiscalía, con las cuales ha tenido disputas, así como promover reformas constitucionales. Con 39 años, el gobernante ha criticado duramente a los partidos tradicionales, a quienes acusa de desasistir a la población y a las víctimas de la guerra civil entre 1980 y 1992, al punto de cuestionar los acuerdos de paz. Tiene en su carta de presentación la lucha contra la inseguridad ciudadana y el accionar de las pandillas, pero sus opositores lo consideran autoritario y poco respetuoso de las normas democráticas. El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado este lunes a 3 años de cárcel, uno de ellos firme por corrupción y tráfico de influencias. El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado el lunes a 3 años de cárcel, uno de ellos firme, por corrupción y tráfico de influencias. De todas formas, el exmandatario de 66 años no irá a prisión, porque en Francia las penas menores a 2 años de cárcel en firme pueden ser conmutadas, y el tribunal no ordenó su arresto tras pronunciar el veredicto. El Tribunal de París dictaminó que hubo un pacto de corrupción entre Sarkozy, su abogado Thierry Herzog y el ex magistrado Gilbert Dacivert, que fueron condenados a la misma pena.
Sarkozy gobernó Francia de 2007 a 2012 y se retiró de la política 4 años más tarde. El expresidente, que enfrenta otro juicio sobre su campaña presidencial de 2012, rechaza las acusaciones. Sarkozy es el segundo exmandatario francés en haber sido condenado por la justicia. Antes de él, Jacques Chirac, su mentor político, fue juzgado y condenado por malversación de fondos públicos, cometida cuando era alcalde de París. Pero debido a problemas de salud, nunca compareció ante la corte. Ni Sarkozy ni sus abogados hicieron declaraciones al salir de la sala. Un iceberg del tamaño del área metropolitana de Londres se desprendió de la Antártida cerca de una estación científica británica que temía desde hace tiempo que esto ocurriera. Un enorme iceberg se desprendió en la Antártida. El bloque de hielo tiene casi 1.300 kilómetros cuadrados. Según los datos de una estación científica británica cercana, se separó del resto del casquete en la madrugada del viernes. El desprendimiento no representa una amenaza para vidas humanas, ya que ante la previsión de que ocurriera, las 12 personas que trabajaban en la estación, situada a menos de 20 kilómetros de la zona de ruptura, fueron evacuadas en avión a mediados de febrero. Los equipos de la estación controlan a diario el progreso de las fallas mediante una red automatizada de instrumentos GPS de alta precisión alrededor de la estación. No se sabe aún qué pasará con el enorme iceberg. Puede alejarse o encallar y quedarse cerca de la plataforma de hielo. La primera mujer economista nigeriana asumió este lunes como nueva jefe de la Organización Mundial del Comercio, un mandato histórico al frente de una institución en crisis. Una nueva era para la Organización Mundial del Comercio. La economista nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala se convirtió el lunes en la primera mujer y la primera africana en dirigir la institución. La nueva directora, que trabajó 25 años en el Banco Mundial, fue 2 veces ministra de Finanzas y jefa de la diplomacia de Nigeria durante 2 meses. Reemplaza al brasileño Roberto Acevedo, que dimitió a finales de agosto, un año antes del final de su mandato, por razones familiares. Ngozi fue designada en febrero tras un largo proceso de selección, paralizado durante meses por el veto a su nombramiento del expresidente estadounidense Donald Trump. La llegada a la Casa Blanca de Joe Biden, que le dio su apoyo, permitió desatascar el proceso. En plena pandemia, la nueva directora general, que fue presidenta de la Alianza para las Vacunas hasta el año pasado, pidió el lunes dar prioridad a la acción relativa al coronavirus. India y Sudáfrica han propuesto exonerar los derechos de propiedad intelectual sobre los tratamientos y las vacunas contra el virus, para aumentar su producción mundial. La cuestión será debatida estos 2 próximos días en la OMC, pero no se prevé ninguna decisión por falta de consenso. Y llegamos al cierre de esta entrega informativa. Agradecemos por supuesto su compañía y esperamos que tengan un feliz día. Que la pasen bien.